y ellos se construyen un palacio para ellos But mismos. then Mut, the god of death, Y por ejemplo está este otro dios que es Mot, el del dios de la muerte, kills Baal and takes him into the underworld. y mata a Baal y lo lleva al inframundo. All right, and that happens at the end of the rain season. Y esto sucede en la final de la temporada de lluvias. So Baal is the god of rain, Entonces Baal, que es el dios de la lluvia, but he is killed, es asesinado. and so he's now in the underworld. Ahora está en el inframundo. So there's no more rain. Entonces ya no va a haber más lluvia. That's how to explain the seasons. Eso es como explica las temporadas. But Esa then, gente. at the beginning of the next rain season, Pero en el principio de la siguiente temporada de lluvias, the wife of Baal, Anath, becomes angry, por ejemplo, Anath, la esposa de Baal, se enoja and so he goes after Mut, the god of death, y entonces va y mata a Mot, que es el dios de la muerte, and kills Mut, y lo mata. and brings Baal back to life. Y trae a Baal de vuelta a la vida. And then Anath brings Baal into the palace, Entonces Anath trae a Baal al palacio and que then hicieron. they will have a sexual union in the Entonces, ellos palace, iban a tener una unión sexual en el palacio, and that creates fertility in the world. y eso iba a crear fertilidad en el And so mundo. they view like rain as the semen, Entonces ellos Baal. veían como la lluvia como semen de Baal, and that fertilizing the earth so that there will be crops. fertilizando la tierra para que puedan salir los cultivos. Okay, and so in order for this to happen, Entonces, en orden para que estas cosas sucedieran, there is a lot of prostitution in the temple, había mucha prostitución en el templo. and they see that as a way of worship. Y ellos hacían esto en una manera de adoración. What they do in a temple, which is not really like it's a brothel, and what they do in a temple is like what is happening also in the heavenlies, and so that it will Y rain. prácticamente para ellos lo que hacían en el templo era lo que me estaba sucediendo ahí como en lo celestial, donde ellos estaban, donde estaba Baal y Okay. Anath. All right, so when you have stories like Elijah, Y por ejemplo, cuando ven historias así como la de Elijah Elías, says it's not going to rain for the next 3.5 years, Elías dice, no va a llover por los próximos 3 años y medio. and it doesn't rain. Y no llovió. Why? ¿Por qué? Why is God through Elijah doing that kind of a ¿Por qué miracle? Dios está haciendo este tipo de milagros con Because Elías? they believe in the God of rain. Porque ellos creían en el Dios de la So, lluvia. by way of this story, Entonces durante la historia, Elijah is showing that Yahweh is stronger than Baal. Elías está mostrando a Jehová más fuerte que Baal. Okay, and so that is Baal is the God that all in the Old Testament we deal with a lot. Entonces Baal es el Dios el cual lidiamos totalmente con esto. Because de la Because the Hebrews will be worshiping Porque los hebreos iban a estar adorando a este man. many Baals. Muchos Baales. Remember, the Israelites are not the Israelites we think of today. Recuerden que los israelitas de ese tiempo no piensan como los israelitas de hoy en They día. do not know who God is. Ellos no sabían quién Dios era. They don't know how to behave godly. Ellos no sabían cómo comportarse bien, como They have Dios no quería. morals. Ellos no tenían nada de They moral. are pagans. Ellos eran paganos. But now Pero ahora God is using Moses Dios está utilizando a to Moisés bring change to that. para traer cambio a eso. And so we want to have a godly people so that we can have a godly nation in the land that I'm going to give you. Y que Dios quiere gente piadosa que pueden llevar a la tierra que a las cuales Él les quiere dar. And then eventually, like once we come to Genesis 12, Y por ejemplo, eventualmente cuando ya comienza Génesis 12, God says to Abraham, Dios le dice a Abraham, you will be a blessing tú serás una to bendición the nations. para las naciones. And so that the fact that they are supposed to be godly people and a godly nation is so that they can witness to the world. De la forma en la que ellos pudieran ser gente piadosa para poder testificarle al mundo. Talking about being a missionary. Por ejemplo, dándoles a conocer acerca de ser un misionero, Talking about evangelism. acerca de ser un evangelista, Okay, they are to proclaim the gospel. de proclamar el evangelio. But of course, they don't know about Jesus, so Pero- they're supposed to be talking about Yahweh. Pero por supuesto, ellos no conocían a Jesús en ese momento, se suponía que tendrían que hablar acerca de Jehová, de Yahvé. All right. So Entonces, we have a few minutes left. tenemos algunos minutos restantes. Let's see if I can perform a miracle. Vamos a ver si puedo hacer un milagro. Okay. So we have different theories. Entonces tenemos diferentes teorías. Okay. Again, Otra vez, all of this, like again,
it's again about how, Otra vez se habla acerca del cómo. and I already explained to you that it really is not something that Moses is trying to answer. Obviamente cuando se habla del cómo no es algo de que realmente Moisés quería explicar. But there are certain ways of looking at chapter 1 and 2 and say, okay, this is like, at least this is how we understand. Pero en ciertas formas cuando leemos capítulo 1 y 2 hay algunas formas de que podemos So entender. Christians have different theories. Entonces los cristianos tenemos diferentes teorías. The first theory La primera teoría, that became very popular que es bien popular, is the gap theory. es la teoría como del hueco, And that became como el espacio, la brecha. and it became very popular because the very first student Bible, study Bible. Ajá, entonces los estudiantes que leen la Biblia, Okay, now you can buy study Bibles. ustedes ya pueden comprar Biblias de estudios bíblicos, But just over 100 years ago, we didn't have that. pero 100 años atrás no teníamos nada de eso, We only have Bibles. solamente teníamos Biblias. But then the Scofield Bible was Pero- the first study Bible. Pero la Biblia de Scofield fue la primera Biblia de estudio. And then so they have like study notes alongside the text. Entonces ellos tenían como estudios bíblicos que estaban ahí al ladito en unos textos. And then they come up with this gap theory. Y venían con esta teoría de la brecha. And that becomes very and people assume that, oh, that must be true. Y las personas asumían que decían, oye, esto debe ser verdad. And so many people believe in this gap theory. Entonces muchas personas empezaron a creer en esta You- teoría de la brecha. You will even recognize it in church. You will hear it sometimes from your own pastor or preacher Inclusive preaching it. posiblemente las pueden haber escuchado por su propia iglesia, de su propio pastor. And so they basically say that there is a gap of undefined time periods Entonces hay between como- verse 1 and 2. Hay una brecha de un tiempo que no es precisamente notorio entre el versículo 1 y 2. So this is like stage 1 of creation, Es como la primera fase de la creación and then this happens, y después esto sucedió and then we're going to go to stage y 2. después vamos a la segunda fase de la creación. Now that helps answer questions like how old is the earth? Entonces esto nos ayuda a como responder preguntas de cuántos años tiene la Tierra. So when people are saying 10 billion, yeah, that's fine, Entonces cuando las personas dicen 10 años, ajá, sí, está bien. because we do not know how long the gap is. Porque no sabemos cuánto es la teoría de esta, como la brecha que hay en ese lapso de tiempo. So what happened in that first world? Entonces, ¿qué pasó en ese primer mundo creado? Okay, what you see in red, Cuando ustedes ven when you see in what? what you see in red Lo que tú ves en rojo is not in the Bible. no está en la Biblia. But that is what people believe. Pero eso es lo que alguna gente cree. And they take that out of the scriptures below. Y lo sacan de estas citas bíblicas que están acá. And so therefore they say, oh, there is a gap. Y por esto es que muchas personas creen y dicen, que hay un lapso de tiempo, una brecha. But no theologian, Pero ningún teólogo, no one who studies Hebrew text ninguno que haya estudiado los textos hebreos, says, yeah, there is obviously a gap. dice que hay una brecha obvia, There is no justification que no hay justificación to say that there is a gap between verse 1 and 2. para decir de que hay una brecha entre el versículo 1 y 2. And remember, Y recuerden, Moses is not writing to you. Moisés no les está escribiendo a ustedes. Moses writes to the people that come out of Egypt. Moisés le está escribiendo a las personas que están saliendo de Egipto. They don't have Isaiah or Revelation yet. Ellos no tenían ni revelación, ni Apocalipsis, ni Isaías. And whatever Moses writes needs to make sense to them. Y cualquier cosa que ellos, que Moisés les escribía, obviamente debía haber tenido sentido para we ellos. want to interpret, we place ourselves in their shoes and interpret that way. Y nosotros necesitamos ponernos en los zapatos de ellos e interpretarlo en la forma en la que ellos debían haber interpretado. So even though this is very popular and very common, Inclusive cuando esto es muy popular y bien común, I think this kind of a theory has a lot of issues. yo creo personalmente que esta teoría tiene un montón como de problemitas. Okay, we cannot just read between the lines and add something to it that's not there. Porque nosotros no podemos leer entre líneas y adherir algo allí que no está. Okay, there are people who say, well, I mean, we have the literal 24-hour theory, 24-hour day. Entonces también está la teoría del que el día tiene 24 horas. We say, oh, I just read the black and white.
Oh, mira, yo solamente creo en blanco y negro y lo leí y solamente lo creo. So God creates the world in 6 days. Entonces Dios creó el mundo en 6 días. I do that. They say I do that by faith. Porque yo lo hago por fe. Just like that, God created the world in 24 hours. Así yo creo que Dios creó el mundo en 24 horas. But we have a problem with that. Pero tenemos un problemita con esto. Okay, how do you measure a day before even there is a source of light? Entonces, ¿cómo nosotros medimos la creación de un día si no teníamos la fuente de la luz como la luz como recurso? We don't, light is only created on day 4. Por ejemplo, la luz, como la luz del solar, se creó en el día 4. Okay, then we have the 6 era theory. Entonces tenemos la tercera teoría, la teoría de las 6 eras. And so now we say, okay, the day is not taken literally. Entonces ahora el día no se toma literal. It's just again a long period of time. Es un periodo largo de tiempo. And again, people believe that. Y hay gente que cree. Because that will then not be in conflict anymore with scientific data. Porque entonces no entrarían en conflictos con los científicos y sus fechas. But the problem is. Pero el problema how es. How can there be vegetation, plants, fruit trees? How can there be life on Earth on day 3 when only the sun is created on day 4? Entonces, ¿cómo van a ver cómo es que se llama? Las plantas, la vegetación, los frutos sin la luz que es el sol que fue creado en el día 4. So that's still a problem. Entonces sigue siendo un problema. Then we have the framework theory. Entonces tenemos la teoría del marco de referencia. Now it was created by the framework theory was articulated by Augustine. Entonces como teoría del marco fue creada por San Agustín. And he lived only like 350 years after Christ. So he was still like considered early church. Entonces él era considerado como de la iglesia primitiva, ya que nació 350 años antes de que Jesucristo naciera. How to explain the framework theory? Después. Okay, let me explain what it's like. Entonces déjenme explicarles cómo esto luce. Say you're married and you have children and you go to the park. Imagínense que ustedes se casan, tienen niños y los llevan al parque. And you're like say Disney World. Have you heard of Disney World? Como ir a Disney World. ¿Ustedes han escuchado de Disney World? Imagine you and a family go to Disney World. Imagínense que una familia va a Disney World. And the kids are playing, doing all these rides, and the parents are going and doing all these rides. Y los niños están jugando ahí, hacen todos estos paseos y toda la cosa. And the dad is taking lots of pictures. El papá está tomando un montón de fotos. Okay, and then after that, y después de eso, he comes home. El que regresa a casa. And he has these pictures printed. Él imprime estas fotos. Okay, because we don't have phones. Okay, they don't have phones. Bueno, recuerden, ellos no iban a tener teléfonos. He has to go have the film developed. Back in the Stone Age we did that. Ellos tenían que como filmar como la película en la era de tierra. Ustedes saben, en la era de piedra. Ustedes saben cómo es la vaina. And you can only do like 36 pictures on one film. Hoy en día nosotros podemos hacer 36. Antiguamente en el rollo se puede tomar 3. Eso. And so you can't just go like this, like that, and it will be very expensive. No podías hacer como ta porque iba a ser caro. And then when you pick up all the photos from the store, pero entonces cuando tú recibes todas estas fotos de la tienda, and then you put it in a photo album, y después lo pones en el álbum de fotos, so that 10 years from now we can still talk with the children about the good days. Entonces 10 años atrás con nuestros niños, después de 10 años ustedes pueden hablar con sus niños. Now, would you, when you're the dad, entonces cuando tú eres un papá, would you put all those photos in exact chronological order? ¿Será que los pondrías todas las fotos en orden cronológico? Probably not. Probablemente no. Probably with like, we have our daughter and the pictures of the daughter. Entonces tal vez tuvimos nuestra hija, bueno, ponemos fotos de la hija. Próxima página. Pictures of their son. Las fotos del hijo. And then another page we have family photos. Entonces tal vez ponemos otra foto familiar ahí con los bebés. You probably think of
a different way of organizing your photos, different than chronology. Posiblemente tú tengas varias formas de cómo poner tus fotos, si es en orden cronológico, no. And so we think about like a slideshow, Entonces, like a slideshow. yeah, like a Yes. PowerPoint. Ok, entonces podemos tal vez tenerlas en la forma en la que podemos ponerlas como una PowerPoint. Okay, how am una I presentación. organizing the pictures? Tal vez organizar las fotos. And so here we have, so the idea is the following. Entonces hay otra que es la idea es la siguiente para ver. So there is no particular chronology, even though we talk about day 1, 2, 3, but he's not really caring about chronology. No hay como una particularidad, una secuencia en la cronología. Puede hablar puede verse que está estructurado, pero no necesariamente tiene que hablar acerca de la cronología. Okay, but so Moses is painting like on a canvas, a painting, Moisés está como que pintando en algo, and, en un lienzo. and we see the first 3 days, we see that the habitats are being formed. Entonces podemos ver que en el día 3 los hábitats están siendo formados. Habitats in terms of day and night, sky and sea, land and vegetation. Los hábitats hablando acerca del día, de la noche, los cielos y el mar, la tierra. So it's like separating out, Entonces están siendo como separados. like land separates from the water. Entonces la tierra siendo separada de las aguas. Okay, and so habitats are being formed. Entonces los hábitats están siendo formados. And then the next 3 days, Y en los 3 días siguientes, we see that the habitants are filling the habitats. entonces vemos que los habitantes están llenando los hábitats. So we have the spaces are now filled with the sun, moon, and stars, you know, the light. Entonces vemos que los espacios están siendo llenos, por ejemplo, por el sol, la luna, las estrellas, The fish los peces, filling the ocean, the Están llenando birds los- filling the están llenando sky. los océanos, las aves, llenando los cielos. And then on day 6, Y en el día 6, the land animals are created, los animales terrestres han sido creados, but we also reach a literary climax pero también vemos como un clímax literario, because man is also created. porque también el hombre es creado. And so now we come to the climax of the Y story. ahora venimos como al clímax de la historia. So we see again, we could show it the following way. Entonces vemos en esta forma So we siguiente, see the parallels. vemos varios paralelos. Habitats Entonces vemos los are hábitats formed, que están siendo formados then those habitats are filled with habitants. y estos hábitats que fueron formados están siendo llenos por los And then on day habitantes. 6 we have the animals, Y en el día 6 tienen los animales and then the humans are still like 6 verse 6b, and that's like the climax. y los humanos siguen aún en el versículo 6b y ellos son como el clímax, como lo And más then, importante. and then God rested on day 7. Y Dios descansó en el día 7. All right? ¿Está bien? Whoa. Okay, so the next one I Entonces, will talk tomorrow since La I run siguiente voy a out of hablar time. mañana, ya que me quedé sin tiempo. Now I will send you the PowerPoint. Entonces yo les voy a enviar a ustedes los PowerPoints. Yeah, you like that? ¿Sí? ¿Les gusta? So then, you know, when you are trying to write and keep up, like there's a lot of text. So I'll send you I will send it to Uli or to Nancy, and then who will have just tell me. Sí, él me lo va a mandar a mí o a Nancy y él yo le digo, We'll get it to you. y lo vamos a hacer llegar a Yeah, ustedes. and then I'll try to do that every afternoon so that even later today you already have it, you can already look at it. Entonces yo lo voy a hacer por ahí en la tardecita, entonces para que usted lo tenga. You know, sometimes because you have to do your homework, En that's algún maybe momento lo hago porque ustedes tienen que hacer su might be tarea helpful, y right? tal vez pueda ser de ayuda. But also when you get frustrated with me because I talk too fast, Y tal vez ustedes se puedan estresar porque yo hablo muy rápido. can you imagine if there is no translation? Imagínense si no hay traducción. Then I talk 2 times faster. Entonces tengo que hablar, imagínate, hablaría 2 veces más rápido And people have to keep up. y la gente tiene que seguirme. So, and then, but don't worry, don't get mad at me No se because pongan bravos conmigo I'm going to send you the PowerPoint. porque si no, no les envío los PowerPoint. Okay? ¿Ok?
All right, Heavenly Father, we thank you for this first day of DBS. Padre Celestial, te damos gracias por este primer día de DBS. I pray, Lord, that this will be an exciting journey that everybody gets on. Yo oro porque este sea un viaje emocionante en las cuales todos nos montemos. Of a time of being at the feet of Jesus, always learning. Un tiempo en el cual estemos en el temor al Señor, siempre aprendiendo. Always learning about God's character, Siempre aprendiendo el carácter de naturaleza de Dios, God's nature, de la naturaleza de Dios. and the wonderful plan of salvation that He has for a human race. Y los hermosos planes que tú tienes, Señor, para la raza humana. And so I pray, Lord Jesus, that it will inspire us. Y yo oro, Dios, que esto nos inspire And also that it will get us ready to do more for you and for the kingdom y of que podamos God. hacer mucho más para ti y para el reino de Dios. And so we pray for the class. I pray your Oramos blessing upon all the students por la- and staff. Por las clases, oramos por los estudiantes y por tu bendición también en el And I staff. pray that in the name of Jesus. Y oro todo eso en el nombre de Jesús. Amen. Amén.